en la sección de Mujer tenía que ser el mes de junio, y dentro del marco del proyecto de investigación de Ser Mujer en el Mercado de Trabajo, lo vamos a dedicar este mes a las trabajadoras de las residencias. En concreto, en la entrevista anterior se ha realizado a 2 trabajadoras de las residencias de Galicia, la presidenta de la plataforma, y a una auxiliar de enfermería que lleva cerca de 30 años trabajando en residencias. A partir de la entrevista que realizamos y de los temas que salieron ahí, nos ha parecido muy conveniente escuchar a la Administración sobre este tema, sobre además los temas que ha planteado la pandemia, pero al margen de la pandemia, de toda la problemática que ocurre desde el punto de vista laboral y del cuidado en las residencias de ancianos en nuestro país. Y para ello tenemos la suerte de contar con el director general del Inserso, Luis Barriga, al que saludamos y al que agradecemos desde ya que esté hoy aquí, porque estamos seguros que tiene muchísimos compromisos y que nos dedique un ratito de su tiempo, pues oye, creo que es de agradecer. Bueno, pues vamos a empezar ya con la primera pregunta. No sé si quieres saludar o empezamos ya con las preguntas. ¿Empezamos ya, Luis, o...? Nada, yo encantado de poder colaborar y si puedo hacer alguna aportación interesante, pues estupendo. Desde luego sí hay muchas cosas de las que hablar en esta materia, así es que encantado y cuando queráis empezamos. Vale. Bueno, pues haciendo una recopilación de datos, porque siempre partimos de datos, nos parece importante, el tema de las residencias se ha salido a la luz pública, sobre todo durante la primera ola, por lo que golpeó la pandemia a las residencias. Se ha hablado de la zona cero o de la crisis sanitaria, donde vive la población más vulnerable de nuestra sociedad, y según los datos, que no son del todo fiables, seguramente las cifras son más elevadas, pero por ejemplo en la Comunidad de Madrid en los 6 primeros meses de la pandemia se habla de que fallecieron 9.470 personas que vivían en residencias en Madrid y más de 7.200 sin atención médica. Y desde un punto de vista global, que nos interesa más, 29.620 personas que residían en residencias. Se supone que fallecieron por COVID confirmado con síntomas compatibles. Si tenemos en cuenta que, según los datos del Inserso, y posteriormente la última cifra que tengo es del 2019, vivían en residencias 322.180 personas de 65 años o más. Es decir, estamos hablando que durante la pandemia han fallecido más del 10% de esas personas que vivían en las residencias. Una de las razones de las que se hablaba es que llegó la pandemia de una manera intempestiva y había falta de equipos de protección. El virus se propagaba con muchísima rapidez. Hay muchas razones, vamos a ir desbrozando, pero una de ellas era el desconocimiento frente a esa nueva enfermedad, y 2, la falta de equipos de protección para el personal que trabaja en residencias. La pregunta es ahora, a día de hoy, si se ha adoptado alguna medida en relación con los equipos de protección y si se ha previsto algún tipo de plan de contingencia ante situaciones extraordinarias para prevenir y dar una respuesta urgente, como es lo que ocurrió aquí. Vale, Luis, cuando quieras. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, con respecto a la cuestión de los datos de impacto de la pandemia en los centros de atención residencial, todavía hay mucho que desbrozar. Efectivamente, una de las características que ha tenido la pandemia, no solo en la clave de los servicios sociales, sino también en la clave de servicios sanitarios, ha sido la complejidad en el disponer de datos fiables, de datos rápidos, de datos ciertos sobre la evolución de la pandemia, etcétera.
Yo con respecto a la cuestión de los datos sí me gustaría incluso invitar a que se entre en la página web del Inserso o en la del Ministerio de Sanidad, que ahora mismo están ligadas para algunas cuestiones, donde en este momento, por ejemplo, en el caso de las residencias, ya tenemos una monitorización bastante importante sobre lo que está sucediendo en relación a infecciones COVID en los centros residenciales. Y además en los datos semanales, estamos publicándolos semanalmente, que se publican, también aparece el histórico desde marzo del año 20 en cuanto a los fallecimientos por COVID confirmado, COVID compatible. Esos datos también los tenemos obviamente por comunidades autónomas y son los datos más cercanos a lo oficial, digamos, que se pueden ofrecer, considerando siempre que en las situaciones de pandemia la exactitud es absolutamente imposible, porque especialmente en la primera ola, todos lo conocemos, pues la carencia de posibilidad de pruebas diagnósticas, etcétera, pues habrá dado lugar a que finalmente los resultados finales sean más cercanos a estimación que a dato real, pero la verdad es que ya bastante bien ajustados. En relación a eso, insisto, invito a que se entren los datos de evolución semanal en estos momentos, contienen el histórico, o también a un informe que nosotros publicamos en su momento y está también colgado en la página web, que es un informe que se realizó a partir del mes de junio del año 20, con las comunidades autónomas, con entidades científicas, con organizaciones del sector, es decir, un gran conglomerado de agentes que fueron haciendo aportaciones a un informe en el cual nos cuestionamos o nos planteamos qué había sucedido en los centros de atención residencial, qué medidas abordar, qué medidas adoptar rápidamente. Digo rápidamente, estoy hablando de una vez superada esa primera ola que fue devastadora. Sobre todo qué medidas poner en funcionamiento para futuro, ¿no? En ese trabajo, en ese informe, que insisto, invito a que se estudie y se analice, nosotros identificamos una treintena de factores que coadyuvaron a la propagación o al impacto en residencias. También hay que hacer análisis comparado y ver lo que ha sucedido en Francia, ver qué ha sucedido en Italia, ver qué ha sucedido en Canadá, ver qué ha sucedido en Estados Unidos, porque tampoco ha sido un fenómeno español. Esto no lo estoy diciendo como excusa de nada, simplemente es decir que la reflexión sobre el amplio campo de mejora que hay en la atención residencial es una reflexión mundial, no solo española o europea, que lo está siendo ya. Porque el impacto en los centros de cuidados de larga duración, como se denominen en cada uno, bueno, en general más o menos se entienden como centros de cuidados de larga duración a nivel internacional, se pueden revisar ya en numerosos informes y los datos son muy similares en cuanto al impacto brutal que ha tenido la pandemia en los centros en todo el mundo desarrollado, vamos a decirlo así. Luego algo estábamos haciendo mal todos. Y desde luego un campo de mejora enorme tenemos por delante. Entre los factores estos presentes en la primera oleada, que hicieron que se impactara tan brutalmente, pues hay que considerar, nosotros hemos localizado 30, no voy a aburrir con los 30 factores. A cada uno de esos factores, evidentemente, le hemos buscado las evidencias disponibles, las lecciones aprendidas y las medidas a adoptar para cada uno de ellos. Y esto está, ya digo, inserto en ese primer informe que se empezó a realizar en junio y que se finalizó en el otoño pasado. Hemos localizado factores que tienen que ver con el patógeno en sí y la enfermedad. Curiosamente, no curiosamente, es decir, es un patógeno de alta contagiosidad que afecta muy especialmente luego en el desarrollo de la enfermedad COVID a personas de edad. Y además impacta mucho la acumulación o el contacto social. El contacto estrecho era otro de los elementos que tenían que ver con el tema de la contagiosidad, la elevada contagiosidad. Con lo cual, un centro de atención residencial era la placa de Petri, voy a decirlo así, perfecta, el caldo de cultivo perfecto para que se pudiese desarrollar o se pudiese desbocar la infección, y esto es lo que ha, digamos, pasado por encima de todos los centros de atención residencial a nivel mundial.
Era el caldo de cultivo perfecto. Personas con elevadas edades o con comorbilidades, porque no solo mayores, es discapacidad, hay otro tipo de centros que también se han visto atacados, y un patógeno que tiene una transmisión por vía aérea. Son centros en los que hay mucho contacto en la atención a las personas, evidentemente, y de las personas entre sí, y además no son centros ni muchísimo menos sanitarios, sobre esto hablaremos luego, ni sanitarizados tampoco, como lejos Bueno, de lo que se eso pudiera entender. te lo iba a preguntar, porque efectivamente se mezclan muchos temas, pero tenemos que ir, claro, es que no podemos, o sea, tenemos que ir poco a poco. La cifra que te he dado del 10% de personas, ¿te parece una cifra alta, baja, se queda corta? O sea, Nosotros estimamos el 7. el 7, vale. En cuanto a la falta de equipos de protección del personal, esto era una realidad, faltan equipos de protección, es decir, se van a tomar medidas o se han adoptado medidas porque faltaban equipos de protección frente al virus. Fue una realidad. La falta de Sí. equipos de protección fue una realidad en los centros de atención residencial, en los centros de atención hospitalaria y en cualquier otro dispositivo. Hubo una crisis de demanda a nivel mundial, es decir, todo el mundo quería comprar mascarillas, quería comprar batas, quería comprar guantes en un periodo de tiempo de semanas. ¿Qué supone esto? Que es que no había tampoco medios de protección ni siquiera en hospitales, todos lo hemos visto en imágenes de televisión, tampoco en los centros de atención residencial. Esta situación se aminora o se mejora mucho a partir del mes de mayo, y a partir de ahí también se han adoptado medidas. Y se han adoptado medidas que tienen que ver con luego lo comentaré, con la obligatoriedad en este momento para los centros de atención residencial de contar con planes de contingencia, entre los cuales tiene que existir las medidas oportunas para disponer de los equipos de protección adecuados. O sea que sí que se han tomado medidas a efectos de reforzar a través de planes, se han tomado medidas para reforzar las medidas, los equipos de protección, vale. Vuelvo a invitaros a revisar el informe del que os hablaba, porque ese informe tiene un anexo muy interesante que se fue trabajando durante el verano con todas las comunidades autónomas, que son una serie de acuerdos sobre medidas y también el establecimiento de los planes de contingencia y sus contenidos mínimos. Todas las comunidades autónomas trasladaron cuáles eran los contenidos mínimos de los planes de contingencia para abordaje de posteriores olas, que las ha habido, y ahí también hay que hacer referencia a los datos. De hecho, lo que se constata es que hemos tenido 3 etapas en todo esto. La primera oleada, que fue devastadora, la segunda y tercera oleadas, que han sido muy contenidas, perfectamente contenidas por parte de los centros de atención residencial, todavía con ataques en los centros, pero ya operando los planes de contingencia, de forma que la adopción de determinadas medidas y la posibilidad de tener equipos, pruebas de diagnóstico, etcétera, ha mejorado el impacto de una manera escandalosamente feliz. Y esa parte es la que menos se ha abordado. Estoy hablando del impacto entre junio y finales de año 20, o hasta la vacunación, prácticamente. Sí, Ahí sí, se mejoraron mucho los resultados, sí, y luego está la tercera fase de impacto de vacunación, en la que además de las medidas, lo que ha impactado ha sido la inmunización de las personas mayores y de sus cuidadores. Sí, que ha sido el primer colectivo preferente. En tema de la falta de respuesta, o sea, del tema de la sanidad dentro de la residencia, ¿no? Que se demostraba falta de equipo de personal, de enfermería, de todo, de médico, o pasar un médico una hora para atender a demasiados usuarios. Faltan también equipos o medios materiales dentro de las residencias. De ahí viene también el tema de los protocolos que aprobaron algunas comunidades que todos conocemos, en los que se impedía el traslado del paciente a hospitales. Y en ese caso se ha planteado a partir de ahí qué modelo de residencia queremos. Lo digo porque no solamente se trata, o sea, son temas que salen a raíz de la pandemia, pero que hay que plantearse dentro de las residencias, que cada vez tienen, sí,
tiene que ser un modelo medicalizado o no. ¿Qué opinas tú? Que podemos dar una asistencia sanitaria dentro de la residencia. Luego se habla también si pública no, pero privada sí. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, no es como lo vea yo, es como lo está viendo la Comisión Europea. Sí. Y es como se está viendo en todas las mesas de trabajo, tanto las mesas de trabajo de diálogo territorial, que es el Consejo Territorial de Atención a la Dependencia y de Servicios Sociales, como en la mesa de diálogo social, patronal y sindicatos, ligados al sector también de la atención residencial. Pero no hay unanimidad, Luis, en este tema, ¿no? A ver, se está construyendo un amplio consenso y ahora explico su contenido. Los centros de atención residencial no son centros sanitarios, ni han de serlo. El peligro, si entendiéramos que lo son, y aquí el impacto de pandemia lo que nos ha demostrado es que había una incomprensión total entre sistema sanitario, Sistema Nacional de Salud y servicios sociales, en el sentido de pretender que como ya estaban esas personas en un centro de atención residencial, ya tenían ahí un tratamiento, una posibilidad de atención médica, sanitaria, enfermería, etcétera. Eso no es real, no es la realidad, no es la... No. Evidentemente no. Pero es que además tampoco es la realidad deseable. Ese es el tema. Primero, no es la realidad y luego hacia dónde vamos, porque no parece que se deba ser el modelo. Consensos en lo que va habiendo en esta materia. Uno, todas las personas tienen, independientemente de su lugar de residencia, derecho a la asistencia sanitaria gratuita y universal, como cualquier ciudadano. Segundo consenso, una residencia de personas mayores, con discapacidad, lo que sea, no es más que un alojamiento colectivo, pero es la casa de las personas. Donde sí es cierto que reciben a lo mejor algunos apoyos concretos porque son personas que requieren apoyos para el desarrollo de su vida cotidiana, a veces muy importantes. No, y de hecho la familia muchas veces busca eso, ¿no? Una residencia que no tiene su domicilio. Pero claro, hasta un punto. Efectivamente. Entonces, el acuerdo es que una residencia no es un hospitalito barato, voy a decirlo así. Creo que es muy gráfica la expresión. No debe ser eso. No es más que el sitio donde la persona reside. A partir de ahí, tiene derecho, como persona que está domiciliada en su casa, la residencia es su casa, tiene derecho a toda la asistencia sanitaria que tenga como cualquier otro ciudadano. No se puede suplir o sustituir ese derecho por las atenciones o no que tenga en ese centro de atención residencial, donde se le va a apoyar en su vida cotidiana, en su proyecto de vida. Pero no se va a ofrecer un tratamiento, ¿no? Un diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Ni se le puede tratar una enfermedad seria. Ni se le puede tratar una enfermedad. Pero Luis, tú sabes que se aprobaron normas que impidieron a esos pacientes, a esos usuarios de las residencias ir a hospitales, ir a centros durante esa época extraordinaria. Bien, yo no... se les estaba negando el derecho a la salud, o sea... yo ahí no voy a entrar, quiero decir, sé que ha habido esa polémica sobre instrucciones que se daban a los diversos sistemas sanitarios en clave autonómica, e incluso muchas de esas cuestiones están sub iudice. Si eso se hizo así, evidentemente supondría una discriminación por razón de edad insostenible. Una manifestación de edadismo, por ejemplo, de discriminación, claro, brutal. Y también un problema organizativo, insisto, que partiría de la incomprensión en cuanto a qué es un centro de atención residencial y qué no es. E insisto en la parte también de qué no debe ser. El consenso, decía, hay consensos que se están abordando y hay amplio consenso. Decía, aparte de los dos que he citado, hay un tercero. El futuro es que las personas sean atendidas en la proximidad. Seguirán existiendo centros de atención residencial, centros colectivos donde vivan las personas, pero mayoritariamente la tendencia va a ser a desarrollar servicios sociales de proximidad de forma que, en la medida de lo posible, todas las personas puedan desarrollar su vida hasta fin de vida en sus domicilios.
Y este es un planteamiento que no está haciendo el INSERSO, no está haciendo el Ministerio de Derechos Sociales, solo lo está haciendo la Comisión Europea. Es que nosotros hemos presentado, en eso sí es singular España, uno de los componentes de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, incorpora el componente 22 el cambio de modelo de cuidados. Pero el cambio de modelo de cuidados no es que lo haya inventado España, es que lo que está planteando la propia Comisión Europea es la llamada, es una palabra espantosa, desinstitucionalización de los cuidados. Y esto es una estrategia a nivel global europeo. Entonces, los centros de atención residencial existentes se van a tener que ir reconvirtiendo hacia la atención en pequeñas unidades de convivencia, donde ya no esté el foco puesto en la atención a la persona, sino en la persona misma y cuáles son los apoyos que necesita para el desarrollo de su vida y de su proyecto de vida. Aunque sea una persona con una demencia, no, esas personas también tienen proyecto de vida. Y ese centro en el que reside tiene que respetar sobre todo su proyecto de vida, trabajarse en pequeñas unidades, con un personal que no rote constantemente. No, insisto, no es el modelo hospitalario. Eso ya hemos visto qué consecuencias tiene. Incluso el tamaño importa. Sobre lo que sí que hay evidencia también es que la mayor afectación COVID en primera ola obviamente se dio en los centros más grandes. Ya. Más grandes de tamaño. Entonces, todo esto es algo que es un modelo en revisión. Por supuesto que tenemos muchas cosas que debatir, pero insisto, en el mundo de lo social, tenemos luego que sentarnos con el mundo de lo sanitario, pero en el mundo de lo social hay amplísimo consenso entre comunidades autónomas, patronales, sindicatos y muchos agentes del sector, profesionales, entidades científicas. Hay consenso en que las residencias tienen que ser hogares de las personas y no centros sanitarizados. Bien, bien. Bueno, es que habría que hablar mucho del modelo, pero vamos, que me ha resultado muy interesante y sé que es verdad que se tiende en Europa a esos servicios de proximidad. Es que, bueno, no quiero entrar ahí porque son dos tipos. También necesita más inversión de la que tenemos en España para llevar a cabo ese modelo, sobre todo porque las residencias suelen, con carácter general, y las personas que tienen un grado de dependencia más severa, en donde no es posible seguramente otra alternativa. Ese es un tema. Y otro tema es la concepción de la residencia, como tú estás hablando, de una residencia más pequeña en un centro más cercano, en un personal más próximo y más estable, que ese es otro tema. Bueno, vamos a seguir. Otro de los temas clave precisamente para la calidad del cuidado es la falta de personal. La falta de personal y el tema de las ratios. Y no sé por dónde empezar, voy a empezar primero por para mí lo que me resulta más desagradable, que viene, creo, derivado de la falta de personal, que ha sido el abuso de contenciones y medicación, que se ha planteado, por ejemplo, pues una comunidad autónoma que tú conoces bien, que es Castilla y León, por el propio, el equivalente al defensor del pueblo en la comunidad. Se habla también el anteproyecto que tienen de ley de residencias, que se está ahora tramitando en esa comunidad, y llama la atención las observaciones que dicen ahí en cuanto que se exigirá una supervisión facultativa, una comunicación al fiscal, un consentimiento informado, no se pondrán contenciones por motivos disciplinarios o por razones de conveniencia. Se señala en la propia ley y no se permitirá la sujeción por motivos disciplinarios. No, sí, que no implique que la persona sea sometida a aislamiento. Cuando hablas con el personal, que es lo que hemos hecho en la entrevista, que trabaja en las residencias, te dice que están atendiendo 2 personas por la noche en una residencia a 150 usuarios y que de ahí vienen las contenciones y de ahí vienen a veces un cuidado inadecuado, porque no dan abasto, porque además estamos hablando, volvemos a decir, de personas con una dependencia severa, con un grado muy alto. Entonces, es un problema muy serio y que la verdad llama mucho la atención que se tengan que tomar medidas de este tipo a día de hoy
como medida novedosa, como No. medida novedosa, y que muchas familias se quejen de que no sabían que se usaban contenciones y que se abuse de la medicación. Es algo muy tremendo y muy relacionado con el tema de la falta de personal. No sé cómo lo ves tú. Bueno, no tú, como director general del Inserso. Entronca con lo que venía diciendo. No se trata de tener un enfoque basado en servicios, sino de tener un enfoque basado en derechos. Derechos de las personas. Cuando se habla de atención centrada en la persona o de este tipo de cuestiones que hay que luego materializar no solo en políticas, sino en realidades concretas, de lo que estamos hablando es de los derechos de las personas. Y es cierto que en el ámbito de atención residencial no es solo el problema de las ratios, que también de personal, pero es que hay determinadas prácticas que tienen que ver en realidad con los derechos de las personas. Este asunto de las sujeciones y de las contenciones, etcétera, está desde el punto de vista de la ética aplicada y desde el punto de vista también jurídico, quizá haya que darle una vuelta, desde la ética aplicada está muy trabajado. Es decir, cuando sí, cuando no, y en realidad la línea también de trabajo es la supresión de las contenciones, salvo casos muy especiales y además con una supervisión, ya digo, con esa prescripción facultativa y con el visado además de quienes tengan si se trata de personas que estuviesen en una situación tutelada, pues por supuesto también evidentemente el Ministerio Fiscal, etcétera. Es decir, aplicar todas las garantías. Esto de lo que estamos hablando no es algo que no se esté aplicando, por ejemplo, en un ámbito hospitalario. Y a nadie le llama la atención que cuando se produce el ingreso de una persona mayor, que se desorienta muchas veces, precisamente, exacto, en el ámbito hospitalario, etcétera, etcétera, la enfermería de planta, muchas veces, pues tienen que acabar hablando con los médicos y se utilizan sujeciones químicas y a veces se utiliza sujeción mecánica. Sí, porque se quita la vía al enfermo sin querer, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, siempre están, esto, insisto, es un tema complejo, muy debatido, pero yo no creo que sea tanto una innovación lo que está planteando el proyecto de ley de Castilla y León. Es otro consenso que ya existe. Y ya sé que, y hablamos ahora de eso si queréis, los recursos humanos en atención, pero claro, si lo que tengo es montada una residencia en el modelo hospitalario, acabo, digamos, precisamente en modelo hospitalario. Es decir, una persona en planta que está sola para 30 o 35, pues resulta que no da abasto y entonces al final acaban usando, que es la parte de esa ley de Castilla y León que te está diciendo no se pueden utilizar sujeciones por razones de conveniencia. Pero ¿y por qué dice eso, Luis? ¿Por qué dice eso? Porque obviamente se han usado, porque claro, se usan y lo tiene que precisar. Efectivamente, claro que se están usando, mal usadas en muchos casos. Quiero decir, o sea, tenemos que partir del diagnóstico de situación y el diagnóstico de situación es que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Ya. Y no da la impresión oyendo todo esto que dicen, ahora tienen que decir que no usen contenciones ni que abusen de medicación por conveniencia, que fallan, que hay pocos inspectores, que está fallando el control y la supervisión en las residencias y eso ya es responsabilidad de la administración. Completamente de acuerdo. La administración pública tiene la obligación, esa sí que es irrenunciable, de velar por el cumplimiento de unos requisitos mínimos que en este caso están muy poco marcados o muy laxos o muy abiertos, lo mismo en el tema de ratios, etcétera. Pero no solo eso, sino es que tendríamos que ir no solo al tema de inspección de cumplimiento de requisitos para poder tener un establecimiento de servicios sociales abierto, sino también a la calidad de la atención que se está prestando. Y calidad incorpora otro montón de cosas. Es decir, no se trata de que el ancho de la puerta o la ratio de personal se cumpla escrupulosamente, sino que se trata de que la vida de la gente que está siendo atendida allí sea una vida digna de ser vivida. Es ahí donde también tiene que ir no solo la inspección, sino también la revisión de los criterios de calidad de los centros. Lo que nos estamos jugando en esto, y claro, todo el mundo dirá, bueno, pero hará falta inversión y tal, ahora hablamos de dinero. Pero lo que nos estamos jugando en esto es el futuro también de los cuidados que queremos para nosotras y nosotros, porque
Bueno, yo ya estoy vacunado. No, yo también. Yo el otro día, eso ya me coloca en una cosa, vamos, tengo primera dosis. Quiero decir, como dice un amigo mío, estoy ya entre 50 y muerto. A ver, necesitamos definir como sociedad qué cuidados queremos. Si ahora hiciéramos una encuesta a la población en general y les dijéramos, ¿usted querría irse a una residencia cuando cumpla 70, 80 años o cuando vea que ya necesita tal? Yo creo que mayoritariamente va a salir un no rotundo, más después de la pandemia y de ver lo que ha sucedido, ¿no? Bien, entonces, como sociedad debemos dotarnos del sistema que creamos más oportuno, insisto, más servicios de proximidad, desarrollar nuestro proyecto de vida con lo próximo, con los cercanos, con el ambiente cotidiano y ¿por qué no incorporar los servicios también en los domicilios, los servicios de apoyo que sean oportunos? No estoy hablando solo de ayuda a domicilio, estoy hablando de asistencia personal, estoy hablando de articular los servicios también sanitarios y sociales dentro de los hogares. Hay experiencias piloto en este momento muy interesantes que también están demostrando de alguna forma que eso no es más caro. No es necesariamente más caro. Es reorganizar las mentalidades. Pero ¿dónde va a estar mejor una persona? Pues en su contexto y haciendo sus cosas. Si tiene que haber centros de atención residencial, hay que reconvertirlos en la casa de la gente. La casa de la gente. Y eso supone abandonar o obviar muchos planteamientos que, insisto, provenían de un enfoque ya antiguo, que tiene mucho que ver con una sanitarización de quiero y no puedo, en realidad, y se trata de ir a pequeñas unidades de convivencia en la que la gente desarrolla, digamos, en un ámbito familiar, dentro de la residencia, su vida. Y con esto que hablábamos, por ejemplo, de las contenciones relacionadas con las demencias, se calcula que el 60-65% de las personas en residencias tienen alguna alteración neurocognitiva. Eso en pandemia... Es una atención y cuidado 24 horas, 7 días a la semana, porque es gente que no distingue el día de la noche, que, o sea, es decir, necesita luego lo importante, apoyo. Sí, pero también es importante que el contexto en el que vive le permita, por ejemplo, deambular. Esto fue una de las cosas que en pandemia, esto lo han vivido los auxiliares que trabajan en residencias y todo el personal de residencias de una manera espantosa. Cuando se obligó a confinar prácticamente en habitación a personas... Retrocedieron su salud. Bueno, eso por supuesto, el impacto... Deterioro cognitivo. El impacto ha sido brutal, pero es que además eso es mucho más humanitario y desde el punto de vista de la salud infinitamente mejor permitir la deambulación. ¿Qué pasa con permitir la deambulación? Claro, la residencia tiene que estar adaptada a la deambulación de las personas. El espacio físico hay que reconstruirlo o remodelarlo completamente. Ya no es pasillos, habitaciones. Ahora mismo en lo que se está precisamente es en la inversión para una remodelación interna, arquitectónica también de los espacios, porque los espacios tienen que contemplar esas unidades que luego pueden estar ahí 6, 8, 12 personas atendidas por el mismo equipo de profesionales, de manera permanente prácticamente, sin rotación, porque estamos hablando de otro tipo de establecimiento, no de la residencia como la tenemos entendida, que es más un modelo, voy a decir hospitalario, con todos los respetos, a lo hospitalario, pero en realidad no ese es el modelo, porque eso sí que va a ser un quiero y no puedo. Terminará siendo un hospitalito barato. Ahí no es el sitio de recibir la atención sanitaria. La residencia como lugar para vivir. Y si no, carece de sentido. Y si no, como establecimiento carece de sentido. Porque es fácil romper la barrera incluso de la violación de derechos de las personas. Luis, lo único que, o sea, yo te escucho y bueno, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con tu planteamiento? Lo que pasa que luego vas al personal que trabaja allí y tal como está, y que además las condiciones se han deteriorado en los últimos años, de temporalidad, o sea, hablamos de personal estable, pero si es personal temporal que rota con unos salarios muy bajos, entonces, en fin,
es personal que está rotando cada vez más, no, que están lejos de la estabilidad que tú indicas. Y luego el apoyo a personas con dependencia severa es muy exigente. Y voy al tema de las ratios. La ley de Castilla y León dice, no me voy a pronunciar porque estamos esperando al acuerdo del Consejo Territorial que va a fijar. Se supone que vais a revisar las ratios y además hablaban del primer semestre en el plan de choque. ¿Cómo va? ¿Cómo está este tema? ¿No te parece a ti esencial? Porque no podemos hacer milagros. 2 personas para 60 personas, 60 usuarios con dependencia severa, es imposible cuidado de calidad. Es imposible. Entonces, No, en eso estamos también absolutamente de acuerdo. El Consejo Territorial tiene que adoptar un acuerdo que, a ver, nosotros hemos trabajado en el primer semestre el principio de realidad. Hemos pedido a todas las comunidades autónomas que nos trasladaran toda la normativa, cómo está regulado en cada sitio, porque una cosa es el acuerdo de Consejo Territorial y otra cosa es cómo está regulado en cada comunidad autónoma, o sea, la transposición, voy a decir, de todo esto a la normativa autonómica. Pero se supone que van a respetar los acuerdos, ¿no? O sea, que incorporan estos acuerdos. Sí, el acuerdo al que pudiera llegar el Consejo Territorial será un acuerdo siempre de mínimos. A partir de ahí, la comunidad autónoma puede incrementar. Es obvio que el acuerdo alcanzado inicialmente en 2008, pues que ya ha pasado un tiempito. Por otro lado, de lo que estamos hablando, de este modelo nuevo, también tiene otros requerimientos de personal. Pensemos que si se adopta un modelo en el que el Sistema Nacional de Salud atienda a la salud de las personas en residencia, lo que estoy diciendo es que la medicina de la atención primaria tiene este domicilio, estas cartillas, ¿no? Ellos hablan por cartillas a veces. Es decir, yo tengo estas cartillas. Bueno, pues si en tu territorio hay una residencia, tienes las cartillas de ese territorio, ¿vale? Otra cosa es que ahí dentro sí que haya un personal con conocimientos sanitarios o incluso personal sanitario que pueda servir de enlace, que puedan compartir la historia clínica, pero es que hemos descubierto que algunas de las personas que estaban en residencia seguían empadronadas en su domicilio de origen, con lo cual ni siquiera el sistema sanitario tenía constancia o conciencia de que ahí tiene un paciente al que tiene que atender. Bien, entonces esto modificará, depende del modelo que se adopte, las ratios de los tipos de personal. Lo que es obvio es que el personal cuidador, voy a decir, el gerocultor, o como se suele denominar también, es el núcleo central es el núcleo, de la claro, es el núcleo de atención, ¿vale? Y que ahí hay que hacer muchas mejoras, no solo en ratios. Ahí hay un problema de fuerza de mano de obra, de salarios, de que es uno de los sectores más denostados, vaya, de los trabajos a los que uno puede aspirar. Una puede aspirar, porque además es un sector altísimamente feminizado. Y eso no nos lo podemos seguir permitiendo, porque hay ahora mismo una crisis de mano de obra para ese sector brutal. La OCDE nos calculó ya hace un tiempo, hace un año, justo antes de pandemia, nos calculó que España a 2040 necesitará, siempre dudo entre 2040 y 2050, necesitará otras 290.000 personas más en el sector de los cuidados. Y no está hablando de medicina, enfermería y fisioterapia, no, está hablando de personal cuidador. El cambio que hay que hacer en ese mercado de trabajo, voy a decirlo también así, ese sí que es un desafío país que tampoco se hace de la noche a la mañana, ni se hace con un acuerdo de Consejo Territorial. Pero es un desafío país que hay que abordar, ahí sí, de aquí a 2040, 2050, esto tiene que estar planificado, porque no sacamos de la noche a la mañana una mejora de las condiciones laborales de todo un sector, vamos, ni de lejos, así en 2 años. No, tiene que ser un camino de largo recorrido, pero iniciándose ya, viendo el final del camino y además incorporando ahí mucha mano de obra que va a ser absolutamente necesaria, con cualificación, con prestigio. Esto ha sido muy doloroso. O sea, el aplauso a la sanidad de las 8 de la tarde y el no aplauso al personal, es más, la criminalización incluso, a veces, al personal de las residencias. Vimos lo que sucedía, la gente se contagiaba y entonces planteaban que no podían acudir al puesto de trabajo.
Y los centros residenciales, digo, estoy hablando de la primera ola, se quedaban sin personal de atención en muchos casos, que no podían reponer de ninguna manera porque no había No personal de había atención. personal. Y a los que sí acudían se les pedía la heroicidad de doblar, triplicar turnos, hacer, vamos, casi vivir allí en algunos casos. Se ha dado gente que se quedó a vivir en una residencia para Para además no evitar contagiar a salir y no sus familiares, contagiarse. claro. Es decir, se ha pedido una heroicidad al personal peor tratado o de los peores tratados de todo el mercado laboral español. Ojo que también está la atención domiciliaria o las personas que prestan cuidados fuera de lo que es un centro de atención residencial, en servicios de proximidad o incluso en la atención de servicio doméstico, que está fuera de todo el sistema, pero que también se está utilizando servicio doméstico, contratos de servicio doméstico para hacer atenciones personales. Luis, es que aquí bueno, es que encima nosotros, claro, el grupo pertenece sobre todo al derecho del trabajo, entonces todo el tema de personal lo trabajamos en su día con el proyecto en el que te contactamos y nos llamaba mucho la atención y bueno, lo conoces perfectamente, las condiciones, que es verdad, hay una parte que depende de la administración y otra de la propia negociación colectiva que no está estando a la altura y el convenio no se renueva, los salarios que hay ahí no sé, o sea, son tan bajos y sí llega, o sea, si a duras penas llegamos al salario mínimo interprofesional, pero reducimos porque se está aumentando la parcialidad, entonces no llegan a una jornada completa. Hay una responsabilidad aquí de las asociaciones de empresarios y de los sindicatos también en las negociaciones. Y bueno, y de hecho están trabadas en el convenio estatal, pero también la administración tiene una responsabilidad y el tema de las ratios es importante. El tema de la formación, que no lo hemos tocado, porque para que alguien también tenga prestigio, la exigencia de formación y la aspiración a que eso, 2 personas cuiden a 60 personas, yo lo veo un tema clave clave para reconocer el trabajo que están haciendo. No lo estamos reconociendo. Desde ninguno de los sectores se está reconociendo el valor de ese trabajo. Bueno, ¿cómo se reconoce el valor? Quizá no lo estamos comunicando, pero la estrategia de gobierno con respecto a esta cuestión en este momento es la siguiente. Articulemos primero, hagamos o mejoremos la inversión pública en el sector de los cuidados. Bueno, en esto estamos de acuerdo, ¿no? España es muy deficitaria en inversión pública en sector cuidados y además, a poca proyección demográfica que hagamos, nos daremos cuenta de que esto es un tema crítico y esencial para el país. Esto se ha visto ya en los presupuestos generales del Estado de 2021 y existe compromiso político de mantener ese incremento de inversión en los 2 próximos años. Habrá que ver los presupuestos generales del Estado de 2022, pero el compromiso político existe por parte de mi ministerio, el de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por otro lado, hemos articulado ya acuerdos importantes con las comunidades autónomas en la mesa de diálogo territorial, que es el Consejo Territorial, pero hemos abierto la mesa, como novedad, que no existía, la mesa de diálogo social en dependencia, donde están representadas COE, CEPIME, UGT, comisiones, es decir, el elenco con el que tenemos que pactar y negociar todas estas cuestiones ligadas a los cuidados, el personal de cuidados y los convenios colectivos, el cumplimiento de los convenios, etc. También las ratios, es decir, se van a ver en esa mesa, porque obviamente esto impactará mucho en unas cuestiones y otras. Y estamos también articulando una mesa de diálogo civil, voy a llamarla así, en la que están representados, que no pueden faltar evidentemente, por un lado los afectados, es decir, el Consejo Estatal de Personas Mayores, etcétera, pero también las sociedades científicas, pues yo qué sé, la Asociación Española de Geriatría y Gerontología, entidades ligadas a servicios sociales, etcétera, que también tienen que estar revisando y supervisando todo este ligazón de acuerdos. Estas 3 mesas tienen como tareas ya aprobadas, en muchos de los casos, precisamente el ir avanzando en la mejora, como objetivo prioritario, en la mejora de las condiciones laborales de las personas que están trabajando en el sector de los cuidados. Eso está en las 3 mesas ya. De hecho, hemos resucitado el nivel acordado de financiación en dependencia que se había
se había demolido en el año 2012, se ha recuperado en el año 21 y estamos ahora a punto de firmar los convenios con las comunidades autónomas. Uno de los cumplimientos que tienen que hacer las comunidades autónomas para recibir esas cantidades por parte del Estado es precisamente que en los precios de concierto hay que tener en cuenta la mejora de ratios, etcétera, etcétera, o en la transposición de normativa que exista, o el centrarse en que en los incrementos de precios de concierto que puedan hacer con licitadores vayan a salario, al menos en un 50% los incrementos. Estos son cosas que se están ya pactando y negociando. Luego se van a pactar y negociar en claves territoriales, obviamente, como bien sabéis. Quiero decir que no hay convenios a nivel estatal siempre, muchas veces son a nivel autonómico, pero estamos ya removiendo esas aguas porque hay que ser plenamente consciente de que el cuidado a la mano de obra, no sé si es el término adecuado, pero a todo ese capital humano que va a tener que dedicarse al sector cuidados, precisamente en el caso español, es un asunto de primer orden, estratégico de primer orden. También se ha incorporado algo en el debate, bueno, o en las proyecciones que hace Moncloa a 2050 sobre el tema de cuidados, es uno de los ejes fundamentales. Pero ya hoy, insisto, hay realizaciones que tienen que ver con todos estos acuerdos a los que hemos ido llegando. Y además son acuerdos en los que somos conscientes de que en la mesa el gobierno ha de liderarlo, la administración ha de liderar esto, pero hay muchos debates que articular y para eso estamos, que son en clave territorial, para la traslación a quienes tienen la competencia luego finalmente constitucional de poner en marcha los cuidados en los territorios, pero también en la parte de mesa de diálogo social, que es fundamental que haya acuerdo entre sindicatos y empresarios. Tengo que decir además que hay hasta ahora muy alto nivel de acuerdo. No es una... Está funcionando el diálogo social a todos los niveles. Luis, una pregunta que no me resisto porque has sacado la mesa de la dependencia y has hablado tú de las trabajadoras del servicio doméstico que están fuera de la ley. Y nosotras fue una de las propuestas que hicimos, el integrar a esas trabajadoras del servicio doméstico que están cuidando a día de hoy a nuestras personas dependientes, por qué se las dejó fuera y por qué han hecho esos compartimentos estancos en el plan de choque. Yo no he visto nada de eso y al contrario se refuerza la figura del asistente personal, que todos sabemos que es una figura a día de hoy inapreciable, o sea, que apenas tiene funcionalidad y sin embargo la trabajadora del servicio doméstico, que es una figura de referencia en el cuidado de las personas dependientes en el domicilio, no se la contempla de ningún modo y manera. Lo has sacado tú, o sea, y bueno, no era un tema que yo quisiera, pero no me resisto a preguntar por qué. ¿Por qué hay esa expulsión de este colectivo tan importante en la práctica, que no está dentro de la norma? Ni es cuidador profesional, ni es cuidador familiar, ni es cuidador informal. Es decir, es que se la quiere dejar fuera a conciencia. No, vamos a ver, se la ha dejado fuera. Sí. ¿Y por qué? Yo ahora lo que tengo que hacer es articular un gran debate, pero partiendo de la realidad. Y si te das cuenta, en la realidad estoy incorporando ya a un colectivo de personas que quizás fuera de lo que debería estar haciendo, está cuidando, esta es la realidad, está cuidando a personas. Además, en clave territorial o interterritorial tenemos gravísimas diferencias entre territorios con respecto a esa figura. En Euskadi, como sabéis, se admite que la asistencia personal se preste por personal contratado como servicio doméstico, mientras que obviamente en otros territorios ni está ni se le espera. Y luego, respecto a asistente personal, yo no hablaría tanto de una figura profesional, sino que hablaría de una función de asistencia personal. Y luego estoy casi seguro de que ahí debemos desplegar un abanico, igual que en todas las prestaciones y la cartera de servicios SAD. La cartera de servicios SAD es muy corta, es muy rígida. Hay que abrir en abanico la panoplia de servicios porque ya todos los que tenemos personas mayores en casa o tenemos mayores a los que no están en nuestra casa pero hay que atenderlos, sabemos perfectamente que la variabilidad de las situaciones,
requiere una flexibilidad de servicios. Un procedimiento mucho más ágil y más rápido, porque al final, si no hay un Sí, desfase total entre lo que está pasando en el domicilio y la prestación de dependencia. efectivamente. Hay un desacople ahí tremendo entre la necesidad real de la ciudadanía y los servicios que se están prestando, por no hablar de las listas de espera y los ritmos de cambio. Entonces, yo decía que asistencia personal va a ser una función que luego tendrán que desempeñar diferentes tipos de profesionales para diferentes funciones que son necesarias para una familia, para una persona en un momento determinado. Y esto hay que articularlo también considerando las tipologías de contratos, por un lado, pero también considerando la formación, es decir, las cualificaciones. Es que en ese sentido está todo por hacer, como bien sabéis, o hay muchísimo por hacer, pero lo que no vamos a hacer nosotros es dejar de poner ese debate encima de la mesa para llegar, y en este caso sería imprescindible, y si quieres ahí ya creo que vamos acabando el tiempo, Sí. donde sería imprescindible un pacto de Estado. De lo que estamos hablando tiene tal trascendencia para las décadas venideras que requeriría, no diré unos pactos de la Moncloa como cuando las pensiones o no lo sé, pero si hay digo un pacto de Toledo, quería decir. Requiere un pacto a nivel Estado. ¿Por qué? Porque el camino es largo. Esto no se hace en una ni en dos legislaturas. No, porque están implicados al final varias administraciones, varios ministerios. No, y no solo. Que tenéis que pasear juntos, por ejemplo, en este tema, con el Ministerio de Trabajo. Es que es importantísimo. Y con educación. Evidentemente, pero no solo es esa articulación interministerial, es que es proyecto Estado, de forma que gobierne quien gobierne, la línea de trabajo se mantenga, porque a salto de mata, ni siquiera pensando en 4 años, imagínate que hubiese una legislatura de 4 años de mayoría absoluta y no sé qué, es decir, no lo haces en 4 años. O sea, estamos hablando de proyectos de un calado, porque estamos cambiando lo que es todo el sistema de cuidados de arriba a abajo. Es mucha la tarea, pero hay que ponerla ya encima de la mesa. Y lo que sí se puede hacer en este tiempo que tenemos es una inversión importante, que ya la estamos haciendo, retomar la inversión pública estatal en esta materia, pero además ir poniendo encima de la mesa los grandes desafíos que se tienen por delante para ir haciendo cambios reales. Porque el personal de residencias con el que habéis hablado, pues para que sus condiciones de trabajo, laborales, formación, etcétera, mejoren, va a tener que pasar un tiempo y que tiene que ser lo menos largo posible, pero no es inmediato, no va a ser el año que viene posiblemente. Ya. Y el tema de la formación, que lleváis 15 años que se va demorando los acuerdos, se está demorando, hay una falta de formación del personal, y eso lo sabes tú también en las residencias, y se ha ido demorando. Hasta el año, ya tenemos la última demora, es en el año 2022 de los acuerdos. ¿Te refieres a la acreditación? Sí, y luego el propio personal de las gerocultores, y bueno, con esto acabamos si quieres, hablan de que hay una que a ellas sí que se la piden las residencias públicas, pero sabes todo que las residencias públicas son una minoría actualmente en el modelo de residencias, pero que en las privadas no se las está exigiendo la titulación que se las exige en la pública. Y luego, bueno, ha habido una sucesiva demora a la hora de pedir titulación. Las titulaciones se pusieron encima de la mesa, las exigibles, en el año 2018, pero luego se está alargando la exigencia hasta el 2022, y por lo visto en las privadas parece que el personal no tiene ningún tipo de cualificación en muchos casos y no hay ningún tipo de control. Bueno, ahí nosotros lo que hemos hecho ha sido retomar los acuerdos que se habían adquirido en el Consejo Territorial al respecto de esas cuestiones. Ha habido, eso sí, que trabajar en 2 líneas, y me explico. Una es exigir a las comunidades autónomas que no hubieran puesto en marcha los sistemas de acreditación, etcétera,
que lo pongan en marcha, y de hecho algunas ya alguna que lo tenía abandonado, voy a decir el asunto, pues sí se ha puesto ya manos a la obra, porque aquí, señores, se dieron unos plazos para que el personal todo estuviese acreditado, y algunas se han movido y lo han hecho, otras no se han movido. No es solo trabajo, aquí es educación también, con quien habrá que hablar luego más adelante, porque el establecimiento de nuevas figuras profesionales ahora está más ahí en ese tejado que en el propio trabajo. Entonces, por un lado eso. Es verdad que hemos adoptado alguna decisión en contra, y me explico. Durante la pandemia, y de manera excepcional, permitimos, a demanda de todos, de las comunidades autónomas y de las empresas también, que se pudiese contratar a personal sin cualificación. Eso me indica que se está contratando personal con cualificación. Porque se carecía de personal en un momento de crisis total, se carecía de crisis, de personal en un momento de crisis total, pero eran las propias empresas las que nos pedían, oye, dejadnos contratar a personal sin cualificación, con lo cual interpreto que estaban contratando a personal con cualificación. O sea, eso de que no se está exigiendo en las privadas la cualificación, bueno, en realidad quien luego tiene que supervisar eso es la administración si está concertando servicios con ese establecimiento. Bueno, entre otras cosas. Quiero decir que también la dispersión en esto territorial, o las diferencias interterritoriales, son muy elevadas. En algunos territorios está mucho más marcado y en otros no. En todo caso, sí es seguro, vamos, francamente mejorable. Lo que hemos hecho nosotros ha sido espolear de alguna forma a las comunidades autónomas para que cerremos este capítulo, pero es que por otro lado vamos a tener una crisis de personal, porque va a faltar personal, obviamente, en servicios sociales en general, digo, en lo que se ha relacionado con el sector cuidados. La pescadilla que se muerde la cola, Luis, porque falta personal, porque también las condiciones de trabajo de ese personal, tú lo has dicho. Absolutamente de acuerdo. Del mercado de trabajo, entonces al final esto no se soluciona mientras no se mejoren las condiciones. Absolutamente de acuerdo, por eso se impulsa en paralelo, simultáneamente, se impulsa la mejora de las condiciones laborales, y de ahí la mesa de diálogo social y los requisitos que ya se están poniendo a las comunidades autónomas para que incorporen mejoras, o sea, que la inversión, estamos hablando de 600 millones de incremento solo en dependencia para el año 2021, esto va derecho a las comunidades, directo a las comunidades autónomas, y estamos hablando de más de 1.200 millones de euros de inversión en sistema de cuidados, de inversiones en sistemas de cuidados por vía de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Para el año 22 hay un compromiso político de otros 600 más, además del incremento que hubo en el año anterior, y para el 23 otros 600 más. La clave de bóveda es que ese incremento de la inversión vaya dirigida, entre otras cuestiones, pero sobre todo hemos puesto el énfasis en dos cuestiones: agilización administrativa, listas de espera, simplificación ahí, y mejoras en las condiciones del personal, en la calidad del empleo, ¿vale? Exacto. Pues esa es la apuesta que de momento hemos suscrito las partes, y las partes son territorios, comunidades autónomas, el Gobierno de España, con patronal y sindicatos. Yo creo que no está mal enfocado. Otra cosa es que tenemos ahora que hacerlo. Hay mucho camino por delante. Bueno, Luis, muchas gracias. Nos has aportado, bueno, yo ya sabía que tú conoces bien el tema, pero además la dimensión del cuidado, del nuevo modelo de cuidados. Veremos qué has planteado. Creo que, bueno, la mayoría tiene que suscribirla. Lo que tú también has puesto de manifiesto es de la complejidad de que eso se lleve a la práctica, pero por lo menos tener un modelo en la cabeza es ya un pie, y empezar a trabajar en ese modelo, que no se va a cambiar de un día para otro, pero sí las premisas de partida y por lo menos tener el horizonte, y eso sí que escuchándote da gusto. Será interesante entrevistarte a final del 2022 para ver si ese dinero, esa mayor inversión pública, está llegando al personal, que creo que es
esencial para que mejore el modelo de cuidado, saber qué medidas implantáis y cómo eso llega a quien tiene que llegar. Bueno, Luis, pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista y nada, que no dejemos de vernos durante mucho tiempo. Suerte, porque es una tarea muy importante. Un placer. Adiós, Luis. Muchas gracias. Nada.